Bueno, pues buenas tardes. Yo quería compartir hoy unos versículos que vienen en Marcos 2, 1 al 12. Y la situación es esta, que Jesús estaba viviendo en casa de Pedro en esos días. Acababa de sanar a su suegra, que ya nos contó Antonio el domingo un poco, entre otras cosas nos dijo eso, ¿no? Y estaban viviendo él esa temporada con Pedro en su casa. Y entonces en estos versículos que voy a leer ahora es la continuación de esa sanidad de la suegra de Pedro, que coincidió que yo ya lo tenía también previsto compartir hoy. Dice que entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en la casa, ¿no? E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún en la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron al lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismos les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico tus pecados te son perdonados, o decirle levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos. De manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Bueno, en estos versículos hay muchas enseñanzas, porque ocurrieron 3 milagros. Ocurrió el primero el perdón de los pecados del paralítico, discernimiento de los pensamientos de los escribas y fariseos, que cavilaban dentro de ellos, pero Jesús sabía qué pensaban, y luego el tercer milagro, la sanidad del paralítico. Pero bueno, eso, hay mucha enseñanza en estos versículos, pero yo quería hacer mención, sobre todo énfasis en las 4 personas que no sabemos si eran amigos del paralítico, familiares o vecinos. Tampoco sabemos si ellos habían tenido también un encuentro con Jesús y Jesús les había perdonado sus pecados o había sanado algo a alguno de ellos, pero lo que sí eran unos grandes intercesores, porque aunque se encontraron con grandes obstáculos para ir con el enfermo allí para que Jesús la atendiera, pues no se desanimaron ni se volvieron atrás, sino que todo lo que estaba en su mano lo hicieron. Y en este caso subieron al tejado, que bueno, normalmente los techos eran planos y estaban construidos con barro y paja y algún otro producto a lo mejor, pero que en este momento pues es eso, lo que sé es que estaban cubiertos por barro y paja, y rompieron una parte del tejado. También a lo mejor después tuvieron que rehacerlo ellos o pagar para que lo rehicieran, pero consiguieron bajar la camilla del enfermo hasta llegar junto de Jesús. Y eso me llamó la atención porque digo, estos son 4 intercesores. Ellos iban con la fe de que Jesús podía sanarle. Y como el jueves lo dedicamos a orar e interceder, me pareció un ejemplo bonito para compartir. Estas 4 personas anónimas nos enseñan una gran lección, ¿no? Fueron valientes y decididos. Amén. Y nada, ponemos la reunión delante del Señor. Señor, te damos gracias, Señor, porque estamos aquí, Señor, unos pocos, Señor. Venimos en tu nombre, Señor, a orar, a interceder, a escuchar tu palabra, lo que tú tengas hoy preparado para nosotros. Sigue ayudándonos a seguir siguiéndote a ti, Señor. Perdónanos, límpianos, Señor, que seamos canales que sean libres de problemas, Señor, de escuchar tu voz, que podamos, Señor Jesús, interceder por los que sabemos que tienen necesidad, Señor, seguir intercediendo por ellos sin desanimarnos, y como por estas personas que nos enseñan que
con decisión y valentía, Señor, siguieron, Señor, buscándote a ti, Señor, para que tú tocaras a este enfermo, Señor. Ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos efectivamente con la palabra. Ay, me encantó lo que nos trajo hoy Rosy, porque es que ese pasaje a mí me encanta, lo del paralítico me encanta. Y es a continuación de lo que vamos a ver nosotros hoy. Seguimos en la sinagoga, no hemos salido todavía, en la sinagoga de Capernaum. A continuación de la sinagoga de Capernaum, cuando ya Cristo sale, hace una serie de sanidades alrededor de la gente, después se marcha a hacer la primera gira a Galilea. Ahí deja ver la palabra un episodio con un paralítico y a continuación regresa de nuevo a Capernaum y es cuando sucede lo del paralítico que llevan sus amigos. La palabra es preciosa, nos enseña cómo Cristo se desenvolvía, ¿verdad? Cómo iba ayudando a la gente, cómo iba transmitiendo el mensaje del Evangelio. Pero bueno, vamos para la sinagoga, si no ya empiezo a hablar de otra cosa. ¿Os acordáis? Habíamos visto que Cristo entra a la sinagoga el día de reposo, la sinagoga de Capernaum, y allí se encuentra con un endemoniado. ¿Os acordáis? Habla con él, bueno, allí tal, lo sana, el endemoniado, echa fuera al demonio, y es todo este episodio de la sinagoga es el que estamos viendo por partes, porque la enseñanza en la palabra es que es enorme, la enseñanza es enorme. Si nos paramos, me podéis decir, eres un pesado que llevas en la sinagoga ya varios días, pero es que van saliendo enseñanzas que pienso que son buenas para nuestra vida de creyentes. Son cosas que a lo mejor ya sabemos, pero que en su momento no nos hemos fijado. Y sabéis cómo es la palabra de Dios. Hay momentos que la palabra de Dios se ilumina y tú ves algo, ¿verdad? ¿Que no vio otro? Bueno, vale, pero tú para eso estás, lo compartes. Y la otra persona verá otra cosa, también lo compartirá y entonces nos alimentaremos todos de la palabra, ¿verdad? Quiero hoy pararme con vosotros a ver algo que yo titulé, aunque es otro episodio más dentro de la sinagoga, lo titulé La actitud del espíritu inmundo del demonio.
ante Cristo. El texto es el capítulo 1 de Marcos, versículos 23 y 24, que son los que vamos a ver hoy, pero que acordaros que todo el episodio de la sinagoga está en el capítulo 1 del 21 al 34 del mismo Marcos. Entonces, hoy vamos a leer el 23 y 24. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y aquí surge una pregunta. ¿Realmente qué conocimiento tenía este demonio de la persona de Jesucristo? En la palabra vemos que él realmente reconoce a Cristo. Y dice: sé quién eres, el Santo de Dios. Y pensemos, los demonios sabían quién era Jesucristo, sabían quién era el Dios, quién era Dios. Sin embargo, no creían en su salvación, pero sí lo conocían. Y entonces, ante esto, nos podemos dar cuenta de que un simple conocimiento intelectual de la existencia de Dios no trae la salvación. Pienso que muchas veces, pensando yo en estas cosas, que encuentras personas y les puedes preguntar: ¿y quién es Cristo? Sí, Cristo, sí, yo ya oí hablar de él. Sí, a mí se me enseñaron quién era Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y quién era Dios? Sí, Dios existe. Pero es un conocimiento que no les lleva a la salvación. Y tú les puedes decir: bueno, es que Cristo murió por nosotros. Pero ellos te pueden decir: sí, yo lo sabía, me lo han dicho desde pequeño. Pero eso no les lleva a la salvación. En varias ocasiones se nos dice claramente que los espíritus estos, los demonios, conocían a Cristo. Incluso, veréis, mira, en Marcos capítulo 1, 34 dice: y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera a muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. O sea que le conocían. La palabra nos dice que le conocían. Pero vuelvo a decir, aunque este demonio grita en la sinagoga: sé quién eres, el Santo de Dios, dice algo que ni siquiera los sacerdotes que había allí, ni los escribas y fariseos, que no sabían quién era Cristo, pero él sí lo sabía. Sin embargo, eso no le dio la salvación al demonio. Aunque bueno, al margen, los demonios lo sabían, pero ellos habían determinado no obedecer a Cristo, ni a Dios. Estaban rebelados, o sea, eran rebeldes contra Dios. Lo habían determinado, lo conocían, pero no tenían la salvación porque habían determinado no quererla. Veréis, el solo conocimiento, aparte del conocimiento espiritual, el conocimiento intelectual, el solo conocimiento de doctrinas cristianas tampoco trae la salvación. Yo creo que hay gente que no es salva y que conoce de leer la Biblia mejor que nosotros. Y esas personas incluso pueden llegar a leer, la palabra es una historia, la conozco toda y tal, pero eso del infierno, eso del cielo, eso lo ponen en duda. En ese aspecto los demonios tienen mejor fe que ellos, porque saben lo que les va a ocurrir, saben quién es Cristo, saben a qué vino Cristo. Yo dudo muchas veces de que supieran realmente que matándolo
iban a lograr que nosotros pudiésemos entrar en el cielo. Pero bueno, esas son dudas mías. El mismo Santiago nos dice, los demonios creen y tiemblan. O sea, que en ellos no hay incredulidad. Puede haberla en las personas que conocen la palabra. Así que esto es lo que yo pensaba, lo que le daba vueltas y venga vueltas y tal, y dije, bueno, vamos a ver, voy a parar. Vamos a reflexionar, o vamos a pensar qué es lo que es para nosotros aquí. ¿Qué podemos aprender nosotros? En cuanto a la palabra de Dios, yo aquí lo puse como crecimiento cristiano. Mirad, podemos tener nuestra memoria llena de verdades bíblicas, de doctrinas bíblicas. Podemos ser capaces de hablar elocuentemente de la palabra, porque la conocemos, ¿verdad? Pero también puede ser que todo lo que conocemos no tenga influencia sobre nuestros corazones, sobre nuestro conocimiento y sobre nuestra voluntad. En una palabra, conocemos mucho, pero practicamos poco. No sé si es correcto lo que acabo de decir, pero no ponemos en práctica lo que conocemos. Yo me preguntaba, en cosas que leí también, a mí particularmente, a nosotros como creyentes, conocer el pecado nos hace rechazarlo, o nos sigue gustando. Conocer la voluntad de Dios me anima a cumplirla. Quiero cumplirla. Conocer el fruto del Espíritu me lleva a mejorar mi comportamiento diario. Son preguntas que podemos hacernos. ¿Cómo anda nuestra vida espiritual? Conozco mucho, oigo muchas predicaciones, leo mucho la palabra de Dios, pero todo aquello que leo, todo aquello que oigo, lo pongo en práctica. ¿Me entendéis, verdad? El solo conocimiento, acordaros, no nos lleva a ningún sitio. Al que no cree en Cristo, el mucho conocimiento no le lleva a creer en Cristo, no le da la salvación. Y a nosotros el mucho conocimiento no nos deja crecer, o no queremos crecer. Eso es para pensar cada uno, ¿no? Pues yo echaba estas preguntas ahí. Todo este conocimiento solo es provechoso si lo ponemos en práctica, ¿verdad? Pues es una enseñanza que sale aquí, ¿no? La cuestión es, no nos conformemos con conocer la palabra solo en nuestras cabezas, sino que preocupémonos de que ese conocimiento produzca fruto en nuestras vidas. Esta podría ser una enseñanza para nosotros, o un recordatorio más bien, ¿verdad? Yo más bien diría recordatorio. Y en cuanto a nuestro Salvador, en cuanto a Cristo, pues yo diría que cuidemos que nuestra fe sea con el corazón y no se limite aquí. Que la fe pase aquí al corazón, que pase a nosotros. Y que nuestro conocimiento santifique nuestras emociones y nuestras vidas. Esto es otro temita que nos queda aquí. Vamos a ver, en resumen, no nos limitemos a conocer a Cristo solamente como el Hijo de Dios y Salvador, sino que en nuestro corazón anhelemos regocijarnos en Él y no separarnos nunca de Él. Estas son cositas que me gusta
traerlas apuntadas porque después no me acuerdo. Te salen ideas muy bonitas, pero después hay que tenerlas apuntadas. También no nos limitemos a conocer a Cristo por lo que oímos, sino por algo importante, por acudir diariamente a Él de forma personal, buscando su misericordia y su gracia. Nos hace falta para todos los días. Que a veces nos salen unos días que... ¿Qué días? Así que necesitamos acudir personalmente a Cristo. Más adelante, en este mismo capítulo, tocaré el punto de la oración, de cómo Cristo lo hacía. Pero hay que ir al Señor y buscar misericordia y gracia para llevar el día adelante, porque no sé vosotros, pero yo meto la pata seguido. Y hay días que me salen que, bueno, que es mejor no hablar de ellos. Salen así, retorcidos. Y también, una cosa importante, amémosle por las bendiciones de su salvación. Tenemos que ser agradecidos, porque nos rodeó todo. Es que a veces, no sé vosotros, pero yo me pongo a pensar, bueno, ¿y si yo no hubiese conocido a Cristo? ¿Y si yo no lo hubiese aceptado en mi vida? ¿Cómo sería esa vida hoy en día? Ponerse a pensar, ¿cómo sería nuestra vida si no nos hubiese venido Él aquí y esté caminando con nosotros? Y voy a finalizar. Pues parece que hoy voy cortito, no es muy largo esto. Hay un pensamiento que escribió Lutero que cuando lo leí, me encantó. Porque es cierto como la copa de un pino. Es muy cierto, mirad. Él dice, decir que Cristo es el Salvador es diferente de decir Cristo es mi Salvador y mi Señor. Y dice él, el diablo puede afirmarlo primero, pero solo el creyente puede afirmarlo segundo. Qué oración tan cortita, qué frase tan cortita y con tanto contenido cierto. Si yo digo, Cristo es el Salvador, bien, es cierto, pero si soy creyente, digo, Cristo es mi Salvador, es mi Señor, es el que guía mi vida. Así que este es el pequeño pensamiento que os traigo hoy. Acordaros, el mucho conocimiento no nos lleva a ningún sitio si no lo ponemos en práctica. Más conocimiento de Dios y de Cristo que tienen los diablos, que lo ven, los demonios, lo han visto, saben, lo ven actuar. Yo no lo he visto. Y sin embargo no son salvos. Amén. Pues el pensamiento os queda aquí encima. Vamos a orar. Padre, Señor, queremos darte gracias, Dios, por lo grande que tú eres, Señor. Gracias, Señor, como siempre te decimos por tu palabra, Señor. Porque eres grande, Señor. Como dice, Señor, la misma palabra, Señor, es eficaz, Señor. Pedimos que nos ayude, Señor, a llevar adelante, Señor, todo lo que aprendemos en ella, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.